Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, Vladimir Putin está a punto de declarar la guerra. Cuando digo esto, pues quizá haya gente que se extrañe porque pensará que ya estamos en guerra, pero en absoluto, no estamos en guerra en absoluto desde su perspectiva. Por eso estamos como estamos, ¿no? Estamos en una situación en la cual para Rusia o para Vladimir Putin esto no es una guerra y por eso aún se mantiene este conflicto más de 6 meses después. Os explico ambas cosas y algunas más. Fijaos, para Rusia esto es una operación militar especial. Supongo que la mayoría lo sabréis, pero si no lo sabéis ya os lo digo, no es una guerra, es distinto. Para Ucrania sí es una guerra. ¿Eso qué supone? Pues por ejemplo, que Vladimir Zelensky ha podido movilizar a toda la población masculina y ha llamado a levas, o llamadlo como queráis, ha reclutado a todos los hombres que tienen más de 18 años y menos de 60, que tampoco pueden salir del país, y les obliga a ir a luchar a la guerra, por ejemplo, al ser una guerra. Sin embargo, esto no ocurre en Rusia, porque es meramente para Rusia una operación militar especial. Declarar la guerra es algo muy distinto y nos va a afectar a nosotros. Daos cuenta de algo, la capacidad militar de Rusia es muchísimo mayor que la ucraniana, pero claro, no la está utilizando. Ahora, resulta que el presidente del Partido Comunista Ruso ha dicho que él entiende que están en guerra y que hay que empezar a decirlo y a utilizar todos los medios para esta guerra, ya que Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos, han declarado en realidad la guerra a Rusia. Esto es muy grave. También otras voces del partido de Putin están diciendo lo mismo, que ya se deje de hablar de una operación militar especial y que se vaya a decir que realmente hay que declarar la guerra a Ucrania y por supuesto nos va a afectar también a todos nosotros. Fijaos que es importante que tengamos en cuenta que Vladimir Putin está siendo ahora mismo presionado de forma muy importante para declarar esta guerra y está a punto de hacerlo. Si veis las posiciones, por ejemplo, según Rusia, estas son las posiciones actuales en las cuales se está moviendo ahora mismo el ejército ruso y ucraniano, así como los combates. Esto ahora mismo no está siendo positivo tal y como se esperaba. ¿Por qué? Pues porque al final resulta que la Unión Europea, Estados Unidos están apoyando muchísimo a Ucrania. Esto ha hecho que Putin tenga muchísima más presión y por tanto ahora vaya al final a declarar la guerra. Daos cuenta de una cosa que es muy importante, y es que más allá de la potencia militar de Rusia, que es muy superior a la de Ucrania y que no la ha utilizado, sobre todo aérea, que es exageradamente superior, hablamos de más de 10 veces superior a la de Ucrania, tanto en aeronaves de todo tipo como en cazas, bueno, de todo, o sea, muy superior, y no la ha utilizado prácticamente la potencia aérea Rusia en absoluto. Pero es que hay algo más, es que está la potencia nuclear. Daos cuenta que Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo con diferencia. Tiene prácticamente 6.000 cabezas nucleares. 6.000. 5.500 viene a tener Estados Unidos y el resto de países pues que pueden tener entre 200 y 300 algunos países, y la mayoría pues como sabéis son muy pocas o ninguna, porque obviamente las potencias nucleares son un número muy limitado en el mundo. Pues hay países que teóricamente pueden tener potencia nuclear legal y otros tienen una potencia nuclear ilegal, porque bueno, pues no han firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Bueno, volvemos a lo mismo. Si resulta que Rusia tiene 6.000 cabezas nucleares, solo una de ellas, por ejemplo la bomba Zar, que ya detonó en su momento, tiene una potencia de 50 megatones. ¿Esto qué significa 50 megatones? Pues 50 megatones viene a ser 4.000 veces la bomba de Hiroshima, 4.000 veces, y ya sabéis lo que hizo la bomba de Hiroshima en Hiroshima, lanzada por los americanos. ¿Y qué hicieron los americanos para terminar ya una guerra que también realmente estaba ya terminada? Pues lanzaron 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, arrasando 2 ciudades con civiles y todo, los buenos, los americanos que son tan buenos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que si realmente Rusia quiere acabar esta guerra, la acaba así. Pero así, o sea, así de fácil, o sea, tiene potencia nuclear suficiente para arrasar el mundo muchas veces. La bomba Zar, si por ejemplo tirara una de estas, porque ahora tiene misiles que con una capacidad suficiente para llegar a, bueno, incluso a Estados Unidos, a Nueva York, etcétera. Pero bueno, si lanzara una a Madrid, imaginaos, o sea, llegaría el alcance de esta bomba en cuanto a daños físicos o fallecimientos a 100 kilómetros a la redonda, y a 1000 kilómetros daños colaterales, radiación, etcétera. Es una auténtica barbaridad. Una sola de las bombas. Sí, es cierto que es la bomba Zar, que probablemente es lo más potente que tiene, con 50 megatones, pero ya os digo que es 4000 veces la bomba de Hiroshima. Entonces, pensar
que un país que tiene 6.000 cabezas nucleares, aunque ahora mismo no estén todas con posibilidad de lanzamiento, 6.000 cabezas nucleares, está en una guerra y que no la ha ganado, es porque no ha querido ganarla. Eso es una evidencia, porque no quiere declarar la guerra o no ha querido hasta este momento declarar la guerra. Pero ahora Putin ya está cansado, porque obviamente se está prolongando esto demasiado en el tiempo. Occidente está presionando demasiado, no ya a nivel económico, porque realmente no es así. Está siendo más perjudicada Europa que Rusia, y lo estamos viendo todos nosotros. Al final nos hemos pegado un tiro en el pie. Pero sí es cierto que el hecho de estar mandando armamento y armamento y armamento constante y continuamente a Ucrania, pues obviamente le está dando suficiente aire para que el conflicto se prolongue en el tiempo. Y esto obviamente está desgastando a Vladimir Putin. Y como digo, por ejemplo, el presidente del Partido Comunista, anteayer mismo, ha dicho pues que hay que ya declarar la guerra. Esta declaración de guerra nos va a afectar a nosotros, obviamente no va a afectar únicamente a Ucrania. Y esto va a suponer un cambio radical de la situación que está ahora mismo en vigor en nuestro entorno, como es bastante obvio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si tenemos en cuenta que ya podría empezar a utilizar quizá armas nucleares, aunque sean de pequeño impacto, de pocos kilotones, pero bueno, ya esto puede hacer muchísimo más daño, y esto le permite llamar a filas a muchísimas más personas, emplear ya mucho más armamento y ya utilizar una legislación básica de guerra, que es como en todos los sitios, una legislación, pues bueno, de excepción, ya para utilizar todos los medios posibles para vencer en esa guerra. Nosotros, en ese punto, resulta que nos vamos a ver afectados sin comerlo ni beberlo, porque nos hemos metido en un conflicto armado, en un conflicto económico y en una situación en la que, en mi opinión, jamás deberíamos habernos metido, porque no es el único que hay en el mundo, es uno más de tantos que hay, y en el cual, al meternos, nos hemos complicado tantísimo la vida, que ahora ya no solo por los temas económicos, sino por los temas que nos pueden salpicar a nivel militar en ese conflicto, nuestra vida está yendo a mucho peor por culpa de nuestros gobernantes. Y no solamente por culpa de nuestros gobernantes de aquí de España, de Pedro Sánchez, etcétera, que todo el rato está hablando del chantaje de Putin, claro, pero es que esto es un conflicto extraño, un conflicto en el cual tú estás mandando armas a Ucrania y comprándole gas a Rusia, y cuando Rusia te cierra el grifo dices que es un chantaje económico, pero vamos a ver, si estás tú constantemente presionando a Rusia económicamente con todo tipo de medidas, pues si él toma una medida de represalia no es un chantaje económico, es lo normal. El problema es que ahora hemos llegado a un punto en el cual Vladimir Putin, como digo, casi con seguridad, si no es ahora, en breve, va a declarar la guerra. Y esto va a ser un problema muy grave. No sé hasta qué punto va a utilizar todo su armamento, porque claro, ya lo dijo también su ministro de Exteriores, el señor Lavrov. Ya lo dijo, si se utilizan las armas nucleares, esto puede ser totalmente, pues no el fin del mundo, pero casi, es decir, porque esto sería un conflicto que tendrá unas consecuencias pues insospechadas. Una escalada nuclear sería tremendo para todo el mundo. También podría ser el fin del mundo, pues claro que podría, si se empieza a utilizar armas nucleares de manera indiscriminada, claro que podría ser el fin del mundo tal y como lo conocemos. Y esto es, vuelvo a insistir, por culpa de nuestros políticos, porque nos han metido en un conflicto en el cual jamás deberían habernos metido, porque es una cuestión interna de dos países, es mi opinión, y ahora ya nos está salpicando y nos va a salpicar mucho más. Con esto no quiero meter miedo, porque luego la gente me dice, es que estás metiendo miedo. No, yo puedo coger, mirar para otro lado y deciros mentiras, y así no meto miedo, pero si la información que tengo es esa, yo tengo que daros la información que tengo, es lo que hay, miedo, no, pues no, tampoco podemos hacer nada, pues a ver lo que ocurre, porque nosotros tenemos cero margen de acción con los políticos que tenemos, que ahora mismo nos están gobernando, tanto en España como en la Unión Europea. Nuestro margen de acción como personas individuales es cero, es así. ¿Por qué? Pues porque nosotros permitimos que nos gobiernen estos ineptos que nos han llevado a la ruina económica, nos están llevando a la ruina económica, con la inflación galopante que tenemos, con ahora subida de interés, presionándonos. Bueno, esto es, ya lo sabéis todos, lo que está pasando a nivel económico, lo sabéis, una auténtica ruina, poco a poco, y esto es porque tenemos a los mandos de nuestra sociedad a unas personas que se llaman políticos, que al final obviamente siguen determinadas directrices,
pero que no son quienes deberían jamás llevar las riendas de nuestra sociedad. Jamás, en absoluto. Pero es así, y entonces ahora pues tenemos que recoger lo que nosotros mismos hemos sembrado votando. Cada vez que hemos votado, hemos sembrado esa porquería que se llama el sistema político de partidos políticos y políticos que son los que nos gobiernan. Lo hemos ido sembrando con nuestro votito en cada urna, año tras año, en lugar de haber exigido otro tipo de sistema político en el cual nosotros tuviéramos algún tipo de decisión. Pero no se nos pregunta sobre nada, por lo menos en esto se nos podría haber hecho un referéndum, que ya lo dice la Constitución, que existe el referéndum, preguntar al pueblo de algo. No nos preguntan de nada. ¿Para qué? Ellos deciden por nosotros todo. Entonces nos ponen en estos problemas que ahora pues tenemos que vivir. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscribíos si no estáis suscritos, pasaos por Telegram. Y nos vemos en siguientes vídeos. Espero que con menos calor, porque aquí en Bilbao hoy hace 37 grados. Telita, telita.